fue por la que usa el libro, que usa una numeración distinta a la que estamos nosotros respecto a los interruptores. Ujú. Pero cuando simulo, bueno, me dan todos los valores correctos según lo analítico, pero cuando quiero sacar, por ejemplo, acá el THD, me sale, le pongo en el punto uno teníamos una frecuencia de 4 Hz, de 4 Sí, kilohertz. sí, Lo pongo acá y me sale este cartel. Me dice como que no hay suficientes puntos para el cálculo. Entonces yo claro. pensaba que estaba tomando pocos periodos, pero cuando le aumento el periodo me sigue saliendo igual. Entonces no sé. Creo que es porque es la versión demo. Ah, puede ser. Puede Ah, ser que ocurra eso. De todas maneras, la fundamental para Bobo, la 4 kHz es la frecuencia de la triangular. sí. No, 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 perdón. Eso no es, todavía no es triangular nada. Esto es el punto Ah, uno. Es el de. estamos hablando de onda Todavía no cuadrada. me metí Ah, con el punto perfecto. de modulación. Sí, Porque acá el espectro de frecuencia me da perfecto. Y me sí, corresponde con. Cuando yo voy a ver las fundamentales, cuánto me dan lo que yo he sí, calculado. sí. Pero después cuando quiero sacar el THD acá no me salía. No sabía por Claro. qué. Sí, debe ser por eso, porque en la parte de, como son, esta es una versión estudiantil, Ujú. eh, tiene menos puntos, tiene alguna restringida, alguna función y tal vez no hace tantos puntos y por eso da ese Claro. que necesita. Ah, bien, bien. Bueno, pues acá con microcap lo puedo sacar. Sí, de todas maneras, lo podés hacer en el práctico para comparar, en la Sí, parte sí. analítica. La parte analítica la tengo hecha, por eso yo quería verificar acá con el Sí, simulador nada más. sí, yo calculo que eso está pasando. Claro. Bueno, y después la Eh, forma de onda esta de salida, primero pensaba que estaba mal, pero después cuando veo los datos del punto uno, me doy mm, cuenta que es bastante inductiva la carga. claro, Por eso sale casi como si fuera carga totalmente sí, inductiva. exactamente, sí. Pero eso nomás del THD por ahora. Bueno, bueno, ya lo estamos viendo. Hay una versión, no sé si estará disponible, que había una versión que ha creado del PSIN que era la 9.03, creo Ah, que pues estaba sí. disponible en internet. Sí, Pero sí, bueno, si no, hacerlo con el microcat también. claro. Bueno, bueno, empecemos entonces, así avancemos con esta clase. Voy a pasarle a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Bueno, vamos a ver hoy día lo que son los inversores trifásicos. Con esto terminaríamos la parte del tema que con respecto al práctico número 8. Eh, Vamos a ver brevemente, únicamente vamos a ver con onda cuadrada, no vamos a ver en este caso modulados, simplemente con onda cuadrada. Entonces, los inversores trifásicos son los que se utilizan para, por ejemplo, el accionamiento de los motores. Esas son las aplicaciones más típicas que hay para accionamiento de motores y equipos industriales de potencia superior a 2 kilovatios aproximadamente, como por ejemplo sistema de alimentación, equipo de soldadura, etcétera. Ya hemos visto que la configuración del inversor trifásico simplemente agregar una rama más, como en este caso que estoy presentando más, y a través de esas tres líneas, digamos A, B y C, se presenta la carga, en este caso, en estrella, para lo que corresponde al funcionamiento de este inversor. Hay dos tipos de funcionamiento de este inversor, que es, eh, que es con respecto a que la duración, digamos, de conducción de los transistores sea de 180 grados y la otra que es de 120 grados. Nosotros vamos a ver por simplicidad únicamente la que corresponde a los 180 grados.
En este caso, como estamos viendo ahí en pantalla, tenemos cada uno la conducción de los diferentes tipos de transitores, T1, T2, los 6 transitores, y cada una de estas partecitas que están acá, estamos hablando de pi sobre 3 o 60 grados. Esta es la forma que conduce, 180 grados cada uno, y esta es la manera como están para conducir. Entonces, empezando, podemos empezar con el primer ciclo, la primera parte, conduce los transitores T1, T5 y T6, de la manera como está indicada en esta diapositiva. De esa manera, la tensión B sub AB que estamos teniendo es igual a la BCC, que es la alimentación de fuente. Eso entre 0 y pi sobre 3. Después, el circuito equivalente de cómo está trabajando esto es el siguiente. Acá está la tensión BCC y acá están A y C, que son los que están circulando en este punto, y van por las diferentes resistencias, las dos. Un segundito que voy a... Hay otro que quiere reunirse. Bien. Continuamos. En este punto tenemos el punto A, el punto C, van hacia las dos resistencias y después vuelve, va al punto neutro y vuelve por el B, que vendría a ser el T6. De esa manera vuelve después el negativo de la fuente. Ese es un modo que se está trabajando, el circuito equivalente. Bien, en el otro periodo, entre 60 y 120, ya tenemos la conducción de T1, T2 y T6, de la manera como está acá. Entonces la tensión B sub B sigue siendo BCC. Y el circuito equivalente correspondiente es el siguiente. Tenemos acá el positivo en A, que está acá, y después vuelve por acá por estos dos. Vuelve por acá, va al neutro, y después vuelve por estos dos, y va al B y va al C, que está unido al negativo de la fuente. ¿Mm? Se entiende el circuito equivalente este, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, en el otro tramo conducen T1, T2 y T3, como está indicado. Y ya la tensión B sub B, al estar los dos puntos acá en el positivo, el T1 y T3, ya es cero. Entonces, el circuito equivalente es el siguiente. A y B van por la resistencia y vuelve por el T2, hacia el negativo. Bien, y así se vuelve a repetir después en cada otro ciclo. De tal manera que la tensión B sub B, de línea a línea, queda de esta manera, como está en rojo. La tensión B sub C de línea, esto, acuérdense que esto B sub AB, B sub RS, porque A le llaman R, B, S y C es T. Este B sub ST y B sub TR. Aquí están las tres diferentes tensiones de línea a línea. Haciendo lo mismo que se hace acá, se logra que se produzca y se vea de esta manera las tensiones de línea a línea. Bien. La tensión B sub B, que vamos a analizar ahora, si la vemos en una serie de Fourier, que hemos sacado de la misma manera de que la serie de Fourier de esto
era 4 veces c sobre npi, pero se le agrega un coseno de npi sobre 6 al estar desplazada. No es lo mismo que la onda cuadrada. Esta serie de Fourier de esta forma de onda tiene esta serie de Fourier. Coseno npi, seno de n omega t más pi sobre 6, porque este es el ángulo que tiene la tensión de línea. Si suponemos que la tensión B sub A o N o B sub R está en 0 grados, esta está desplazada pi sobre 6, las tensiones de línea, respecto a las tensiones de fase. Tenemos la tensión B sub C, BC, que es idéntica a la N a B, nada más que desplazada un ángulo de 120 grados. Por lo tanto, sería este con este desplazamiento. Y después la tensión CA va a ser la misma, nada más que con un ángulo de 120 grados más o 240 grados respecto de la B sub B. De esta manera nosotros podemos escribir, con esto que tenemos en los elementos, la serie de Fourier de las tensiones de línea a línea. ¿Mm? Bien. El inversor, bueno, trifásico de 180 grados, ya hemos visto las tensiones de línea a línea, ahora vamos a ver las tensiones de fase. Vamos a analizar los circuitos equivalentes que hemos visto anteriormente para cada tramo. Entre 0 y pi sobre 3 estaba de esta manera. Entonces, nosotros podemos tomar una R equivalente, que va a ser la R esta, más el paralelo de estas dos, que es R sobre 2. Me está quedando la R equivalente igual a 3R sobre 2. La dividimos en la tensión y nos vamos a sacar la corriente esta y 1, que estamos viendo acá. Entonces, las tensiones de fase B sub AN va a ser igual a B sub CN porque están en paralelo, y va a ser la corriente por la resistencia correspondiente. Fíjense que yo hago el equivalente y va a ser la misma tensión porque están en paralelo, y 1 por el equivalente de esto va a ser la tensión, y nos va a estar dando un tercio de la tensión BCC. Y la B sub N, en este caso, va a ser la corriente, como está en el otro sentido, va a ser igual a menos 2 tercios de BCC. Entonces, ahí tenemos las tres tensiones de fase en este tramo. Después, para el tramo de que es pi sobre 3 y 2 pi sobre 3, tenemos el otro circuito equivalente que sacamos y vamos a hacer el mismo análisis que hicimos. Entonces nos va a quedar que la resistencia equivalente ya la sacamos y en este caso tenemos una corriente I2. Vamos a hacer el mismo cálculo, ya B sub AN en este caso va a ser 2 tercios de B sub N, y las otras dos tensiones de fase va a ser 1 tercio de la BCC con este ángulo negativo porque van de acuerdo al sentido que tiene la corriente. Y para el último tramo, que es 2 pi sobre 3 a pi, tenemos este circuito equivalente y vamos a analizar de la misma manera y nos va a quedar que la tensión B sub N es igual a B sub N y es igual a 1 tercio, y la tensión B sub Cn va a ser igual a menos 2 tercios. Bien, ¿esto cómo sería dibujado, estas tensiones de fase? Aquí están las tensiones de fase. La B sub AN que nosotros hemos calculado en el primer tramo es 1 tercio hasta pi sobre 3. Después desde pi sobre 3 a 2 pi sobre 3, la B sub AN va a 2 tercios, sube. Fíjense que la otra B sub N era menos 2 tercios, está acá, la otra era igual, y así sucesivamente se van graficando y queda de esta manera las tensiones de fase.
B sub AN, o B sub R, B sub S y B sub T. ¿Mm? Y aquí siguen las tensiones de línea a línea. Aquí tenemos dibujadas lo que son las tensiones de fase, las tensiones de línea a línea. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, Bien. Bueno, acá tenemos con el simulador microcap. Vamos a ver la simulación de esto. Estamos alimentando con 120 voltios de continua. Y acá tenemos las tensiones de línea a línea. En este caso, entre 120 y menos 120. Las tensiones RS, ST y TR. ¿Mm? Que serían B2 menos B9, B9 menos B5, B5 menos B2, B2 menos B9, B9 menos B5, B5 menos B2. ¿Mm? Y después vamos a dibujar las tensiones de fase, que está como estaban. Esto es un 120, estamos un tercio de 120 es 40 y 2 tercios es 80. Estas son las tensiones de fase. B sub B2, B sub B9 y B sub B5, o sea, R, S y T. ¿Mm? Comprobando lo que nosotros recién acabamos de ver. ¿Mm? Fíjense en que están desplazadas a 120 grados, como corresponde a un trifásico. Bien, esto es el espectro armónico. Esto yo lo he puesto para 500 Hz, el llaveo. Entonces estamos en 500 Hz y recién tenemos el primer armónico en la quinta y séptima, porque al ser trifásico se anula la múltiplo de 3, 9. Entonces tenemos 5, 7, después vendrá el 11, el 13avo y así. Y esto es un THD que yo saqué acá, que es de 24% porque tomo estos armónicos solamente. ¿Mm? Después vamos a ver en un ejemplo cuánto es este valor. Bien, veamos ahora el inversor con la carga RL. Con la carga RL, nosotros vamos a seguir teniendo las tensiones, tal cual estaban de las tensiones de fase, nada más que si la carga está en estrella, la corriente va a tener más o menos esta manera. Que nosotros hemos visto que cuando es una carga inductiva, va a circular por el diodo que está en paralelo primero, va a volver a la fuente, después va a conducir el transistor Q1, después en un pequeño tramo va a conducir el D4 hasta que se haga cero la corriente por la bobina, la energía que tiene la bobina, y después va a conducir recién el tiristor. Acuérdense que el mismo esquema que nosotros hemos visto con una carga inductiva en la parte monofásica, que circulaba en sentido inverso hasta que se descargaba la energía que tenía la bobina. Bien. En estas condiciones vamos a calcular cuánto vale la tensión de línea eficaz, que le llamemos B sub L. En ese aplicamos la definición y vamos a calcular la tensión de línea eficaz. Estamos integrando entre 0 y 2pi sobre 3. O sea que estamos integrando la tensión de línea a línea, que sería la que corresponde acá, entre 0 y 2pi sobre 3, y 2pi sobre 3. Porque en el otro tramo, o sea, estamos integrando entre este punto y este punto, porque en el otro tramo es 0, entre 2pi sobre 3 y pi. Entonces, estamos aplicando la definición, simplemente esto como una constante, y nos queda raíz de 2 tercios de la tensión de alimentación BS o BCC. Esa es la tensión eficaz de línea.
La tensión fundamental de la línea la sacamos de la expresión de la serie de Fourier. Calculamos lo que decía 4 veces c sobre pi por el coseno de n pi sobre 6 para n igual a 1 y nos está dando este valor, dividimos el raíz de 2 y nos da el valor este para la tensión de línea eficaz de la fundamental. Después tenemos que la tensión de fase eficaz es la tensión eficaz de línea dividida en raíz de 3 y nos está dando este valor. Y después la expresión de la corriente. La expresión de la corriente, como tenemos una carga en estrella, vamos a dividir la expresión de la tensión que hemos visto recién de línea, pero dividida en raíz de 3. Esto nos va a dar la tensión de fase. Tensión de fase sobre la impedancia. Acuérdense que para calcular la corriente, en este caso de la carga, nosotros tenemos que sacar la tensión de fase y a esa la dividimos en la impedancia, no la tensión de línea. La tensión de fase, por eso está el raíz de 3 acá. Y acuérdense que el ángulo de la tensión de fase va a ser otro respecto del ángulo que es la tensión de línea. Es 30 grados, desplazado 30 grados. Entonces, acá vamos a tener para calcular la serie de Fourier de la corriente de línea que es igual a la de fase porque está en estrella. Donde ahí tenemos el ángulo que es la tangente de n omega L sobre R para los distintos armónicos. Bien, vamos a ver esto en un ejemplo. En el ejemplo de Rashid, el inversor trifásico de la figura tiene una carga resistiva conectada en estrella de 5 ohmios y de L igual a 23 milihercios. La frecuencia del inversor es de 60 Hz y el voltaje de entrada de continua es de 220 voltios. Expresa el voltaje instantáneo línea a línea y la corriente de línea en serie de Fourier. Determina el voltaje eficaz de la línea, BL, el voltaje eficaz por fase, BP, el voltaje eficaz de línea, BL1, la frecuencia fundamental, el voltaje eficaz por fase, la frecuencia fundamental, distorsión armónica total, factor de distorsión, factor armónico y el factor de distorsión de la armónica de orden menor, la potencia en la carga, la corriente media del transitor y la corriente eficaz del transitor. Bien, con estos datos, nosotros, que son los que tenemos acá, vamos a calcular. Y acá nos queda la expresión de la extensión de línea a línea. En este caso, esta es la B sub AB o B sub RS. Nos queda la tensión de pico por el seno con el ángulo correspondiente a este, más el armónico que es el quinto, el séptimo, el onceavo, treceavo, 17avo y así sucesivamente. Esta es la expresión de las tensiones de línea a línea. Tenemos la impedancia acá, cuánto vale el valor y la tangente del ángulo dependiendo de cada uno de qué armónico corresponde. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a calcular, sacamos la tensión de pico acá, esa tensión de pico la dividimos en raíz de 3 para que tengamos la tensión de fase y lo dividimos en la impedancia correspondiente. Nos va a dar el valor de la corriente de línea, que con un ángulo distinto al otro, porque si, por ejemplo, para el primero yo voy sacando este ángulo, para n igual a 1, esto me va a dar 60 grados. En este caso, si la tensión de línea a línea está en 30 grados, la tensión de fase va a estar en 0 grados. Y la corriente de línea va a estar 60 grados desplazado
ya que es inductivo, ya que tiene 0 grados la tensión de fase B sub A. La corriente I sub A va a estar desplazada este ángulo. ¿Mm? Entonces, de esa manera, vamos a ir calculando para cada ángulo correspondiente, para cada armónico. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ingeniero, una pregunta. Cuando usted nos pide en el práctico que escribamos la serie de Fourier de la corriente o de la tensión, ¿la Sí. tenemos que escribir así desarrollada o con plantearla cómo es, digamos, con la sumatoria estaría bien? No, no, desarrollada. Bien, Por eso le pido yo 5 armónicos, creo yo. Desarrollada de esta manera, con los ángulos correspondientes. ¿Mm? Este es el desarrollo, esto es lo mismo que yo le pido en el práctico, por eso el ejemplo va en este sentido. ¿Mm? Es lo ah, perdón, mismo. recién veo el enunciado del tercer punto. Yo preguntaba respecto a los primeros, que también pedía serie de Fourier. No Ajá. sé si en esos también sea necesario o no. En lo primero también pido serie de Fourier de eso, sí, 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 en todos los ejercicios pide que se exprese como serie de sí. Fourier, pero yo hasta ahora la estaba poniendo solo como sumatoria, dejándola así, no desarrollándola. Claro, no, no, hay que desarrollarlo por lo menos, en este caso, por lo menos 3, 4 armónicos. Yo le pido los armónicos que yo deseo. ¿Mm? Bien, Entonces, en base a eso, acá, por ejemplo, tenemos la fundamental, tenemos la quinta, séptima, la onceava. Aquí estamos hablando de 3, 4, 5 armónicos. La fundamental más 5 armónicos, le estoy pidiendo, perfecto. en este caso. Se sobreentiende cuando uno dice armónico, es aparte de la fundamental, ¿no es cierto? Entonces yo lo mismo también en el evaluativo va a ser algo similar al práctico 8. Por eso yo les quiero hacer referencia de que tengan en cuenta de que para calcular la corriente de línea, tienen que calcular la corriente de fase. Y en base a la corriente de fase se la divide en impedancia y ahí calculan la corriente de línea, el módulo. Y el ángulo tienen que tener en cuenta cuál es. En este caso, porque es 30 grados, la B sub RS es 0 la otra. Pero si tuviera otra que B sub BC y está en pi sobre 2 ya tiene que ver lo que corresponde, cómo está. Eso en los diagramas de fasores se nota cuando uno tenemos las tensiones de fase con respecto a las tensiones de línea a línea. ¿Mm? Bien, bueno, con esto calculamos con la expresión de vista, ya calculamos la tensión eficaz de línea a línea, calculamos la tensión eficaz de fase y después la fundamental de línea y la fundamental de la fase. Bien, ya teniendo la eficaz de línea y la fundamental, ya podemos calcular, para calcular el THD, sacar las relaciones y de esta manera calculamos el THD que nos está dando 31%, no, por ciento, el THD de la tensión. ¿Se acuerda que puede haber THD de tensión y THD de corriente? ¿Mm? Después calculamos el factor de distorsión que nos está dando de esta manera, que era la expresión que acuérdense en que estaba en el libro, que era cuando uno aplicaba a un filtro de segundo orden. Y después la armónica de orden menor, que es la que está más cerca de la fundamental, que en este caso es la quinta. ¿Mm? Y de ahí calculamos cuánto valía la distorsión armónica para la quinta armónica y el factor de distorsión para la quinta armónica. ¿Mm? Fíjense que en este caso estamos hablando que el factor de distorsión de la quinta armónica
estamos hablando de un 20%, del 31% que es el total, el 20% se lo lleva la quinta armónica. En cuanto a la tensión, me refiero, ¿no es cierto? No hemos calculado acá la corriente. Pero si yo lograra, de alguna manera, en este tipo de inversor de onda cuadrada, también se puede hacer la cancelación de armónicos como se hizo en la parte de la parte monofásica, con desplazamiento de un ángulo. Y si podemos eliminar el quinto armónico, aquí estaríamos bajando un 20% más la distorsión armónica en la tensión. ¿Mm? Esto sirve muchas veces, porque nosotros vemos el THD total, pero muchas veces viendo esto, que la distorsión armónica para el quinto armónico, vemos que se le lleva una gran parte. De los 31% se lleva un 20%. Ese es el sentido de mirar qué armónica estamos pesando más en cuanto a la distorsión. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Bueno, para carga conectada en estrella, la corriente de línea es la misma que la corriente de fase y la corriente eficaz de línea. Ya calculando, tenemos la serie de Fourier, podemos calcular cuánto vale la corriente eficaz de línea. Ya sabemos que nosotros hemos visto la serie de Fourier que nosotros tenemos acá. En base a eso, estos son valores de pico. Vamos a dividir en raíz de 2 y elevarlo al cuadrado y vamos a hacer la sumatoria. Y ya nos va a dar la tensión, en este caso, la corriente, perdón, de eficaz de línea. Estamos acá en 9,91 amperes. Ingeniero, disculpe. Sí, Nosotros sí tenemos el valor de eficaz de la tensión. Eso sí lo tiene una expresión, porque acá este valor eficaz de la corriente sería un valor aproximado, ¿no? exactamente. Pero en la tensión sí tenemos un valor o no, o también lo calcula de manera aproximada el eficaz. Lo podemos calcular, pero ya tenemos un valor, que es el valor este que está acá, que lo hemos calculado, raíz de 2 tercios por BCC. Si Ah, bien. Ya nosotros teníamos la expresión de la claro, integral. claro, si nosotros ponémoslo esto, nos va a dar un valor aproximado, lógicamente menor que este, porque acá está tomando en cuenta todos los armónicos en esta expresión. Perfecto. Sí, bien, gracias. Bien, con el caso de la corriente, hemos tomado los armónicos eso y nos está dando ese valor. Bueno, sabiendo la corriente, ya que tenemos eficaz, ya podemos calcular cuánto vale la potencia. La potencia va a ser 3 veces la corriente eficaz por R, porque estamos hablando de que estamos considerando una fase, lo multiplicamos por 3 para que tengamos las 3 fases, que es igual, y nos va a dar 1473 vatios. ¿Mm? Sabemos cuánto vale la potencia que estamos disipando la carga y en base a eso nosotros vamos a calcular la corriente media que pasa por la fuente de alimentación. Entonces vamos a suponer de que no tienen pérdida los transistores, va a ser igual a la potencia de entrada, entonces la corriente por la tensión de entrada va a ser igual a la potencia de salida, calculamos de esta manera la corriente media por la fuente de excitación, BCC, 6,7 amperes. Bien, y la corriente media de cada transistor, perdón, va a ser un tercio de esta corriente media por la fuente BCC, porque están conduciendo 3 transistores. ¿Mm? En cada tramo ustedes han visto que conduce 3 transistores, entonces esa va a ser la corriente media del transistor. Y la corriente eficaz del transistor vamos a ponerla en función de la corriente de línea y va a ser la corriente de línea dividida en raíz de 2. La corriente eficaz de cada transistor. ¿Mm?
Y de esa manera ya calculamos cuánto vale lo que necesitamos para saber, para seleccionar ya el transitor que vamos a necesitar. Está viendo la corriente media y la corriente eficaz. Vamos a ver esto en la simulación. Este ejemplo. Acá tengo en el caso del microcap. Acá nos está dando las tensiones de fase, B sub A o B sub R, y esta es la corriente por la de línea o fase correspondiente. Fíjese que es 1/3. Aproximadamente. Y acá tenemos la corriente, la tensión media, perdón. Eficaz, la tensión eficaz, perdón, de fase. Y esta es la corriente de fase o línea y su correspondiente valor eficaz, que es 9,3, aproximadamente lo que nosotros hemos calculado. Acá tenemos las tensiones de línea a línea. Bueno, aquí salen aproximadamente trapezoidales. Estas son las tensiones de línea a línea. Valor eficaz de línea. Y acá, esta es la corriente por la fuente BCC de excitación. Y esta es la corriente por una de las llaves o del transitor. Acá no sale muy bien porque fíjese en que acá no es tan bidireccional. Bueno, en este ejemplo, capaz que con el nuevo microcap esté distinto. Fíjese que acá esta tensión acá está de la llave, pero sería del transitor. Fíjese que acá empieza aproximadamente en 0 hasta 15. Sin embargo, fíjese en la corriente de la carga. ¿Ve? Esta debería ser, este tramo debería ser, corresponde a un transitor. Y este otro tramo es el de abajo. Entonces, este tramo sería de un transitor y este del transitor de abajo. Por lo tanto, por eso es que la tensión, la corriente, digamos, del transitor eficaz es la corriente eficaz total dividida en raíz de 2, porque estamos viendo solamente este tramo. Tenía que abarcar desde casi menos 15 hasta 15 más o menos. Y acá fíjense que no está haciendo eso. Lo vamos a ver con el tema, con el PESIN, también lo hice en PESIN esto. Aquí están los valores medio y eficaz de cada uno. Este es la distorsión, el espectro armónico para 60 Hz. Después tenemos en la quinta. Y este es de la corriente. Este es de la tensión de línea a línea y este de la corriente. Bueno, aquí están dando los valores, ¿eh? Valores de pico. Genera 14, acá tenemos 13. Estos son los THD. 25 acá, porque está tomando solamente pocos armónicos. El otro nos daba 31 el total, porque está en cuenta todo lo armónico. Y acá estamos hablando de casi 5%. Bien, esto es con el PESIM. Ingeniero, Sí, en el anterior, en el espectro armónico, sí, acá en la primera, aquí estamos viendo una tensión, ¿verdad? De línea. sí. ¿Y por qué tenemos en 120? O Porque, me estoy porque, confundiendo yo por lo que había dicho de que no contábamos los múltiplos, porque era trifásico, no había los múltiplos de 3 o... claro, lo que pasa es que en este caso el simulador, fíjense en cómo es la forma de onda de la tensión. Este es el espectro armónico de la tensión de línea a línea.
¿no es cierto? B2 menos B9. Fíjate cómo es B2 menos B9. Es trapezoidal. No es cuadrada, cuadrada, digamos, perfecto. Claro. Es recto, Por digamos. eso salen esos armónicos. Ah, perfecto. Por eso salen esos armónicos de estos, que están acá en 120 y 240, que no deberían aparecer. Salen esos armónicos porque hay una distorsión, no es perfectamente cuadrado. ¿Mm? Por el simulador. Bueno, Bien. pues veamos el PSIM. ¿Cómo trabaja el PSIM? Con el PSIM tenemos las tensiones, fíjate cómo se da aquí la tensión de línea a línea. Y esta es la tensión de fase. Veis que ya no da trapezoidal. Ya da más bien cuadrada. Y seguramente el espectro armónico va a ser de esa manera. Entonces tenemos la tensión de fase BRN y la tensión de línea BRS acá. Esta es la corriente, la tensión de fase, la corriente de línea, y fíjate cómo está dando la corriente del transitor. ¿Ve? Como el primer tramo de la corriente de línea en la carga. En el otro caso, fíjate que era distinto del microcampo. En este caso es bidireccional, por eso es importante que sea bidireccional. ¿Se acuerdan que estábamos viendo? Acá está un poquito mejor cómo tiene que ser la forma de onda. ¿Ve? Claro, a este sería uno de los transistores. Le continuaría, le seguiría otro para completar la forma de onda en un periodo, ¿verdad? De la corriente. Exactamente. Este es el transitor de arriba y el otro será el transitor de abajo de Por eso el la raíz de rama. 2. Claro, por eso raíz de 2. Fíjese, ¿eh? Ingeniero, tengo una pregunta más que nada después cuando termine por lo del simulador. ¿Cómo hace para que le quede la cuadrada así, con una subida tan vertical? Porque por lo menos a mí me pasaba que tenía una pequeña inclinación y acá veo que a usted le sale bien cuadrada. No Ujú, sé si hay que modificar algún tiempo de los tiempos, la cantidad de puntos que toma el simulador, algo así, porque me salían a mí un poco muy inclinada las cuadradas, digamos, de la salida. ujú. Bueno, eso lo vamos a ver. Ya lo tengo al ejemplo. Vamos a ver este mismo ejemplo. Esto que yo hice, esta gráfica, la hice con la versión craqueada, que era la versión profesional. A lo mejor veamos cómo sale con la versión esta que tenemos nosotros, la estudiantil. Puede ser que esté ocurriendo eso. Bueno, veamos acá, ya estamos viendo la tensión de fase, la corriente en la carga y la corriente en el transitor. Y acá veo la misma corriente en el transitor, pero con respecto a la corriente que va por la fuente de excitación. Fíjense cómo es la corriente en la fuente de excitación. ¿Mm? Entonces acá se ve de que acá conducen, aparecen tres transitores, entonces la corriente media de esto, fíjense que acá tenemos una parte negativa y una parte positiva. Esto en las áreas va a hacer que se resten y va a quedar una determinada área que tiene que ser equivalente a un tramito de esto. Por eso es que la corriente media del transitor es un tercio de la corriente media que va por la fuente de excitación. ¿Mm? Esas consideraciones las tienen que tener en cuenta ustedes a la hora de calcular, ¿no? Tienen que tenerla en cuenta para calcular la corriente media del transitor y la corriente eficaz. Una con la corriente de excitación y la otra con la corriente de la carga. Bien, estos son los armónicos. Acá estamos viendo
60 aproximadamente. Y acá, bueno, me sale acá en 300, en quinto y séptimo armónico. Sale un poco mejor. Bien. Bueno, esto es simplemente para indicarle que esto también, este inversor se lo puede modular. De la misma manera que nosotros hemos modulado con una onda triangular. Modulamos, en este caso, las tres tensiones de fase, B sub A, B sub B y B sub C. Correspondientemente modulamos y vamos a poder modular y hacer lo mismo que estábamos haciendo con la parte monofásica, con modulación bipolar o unipolar, que nosotros podamos hacer, depende de eso. Simplemente es para mostrar que también se puede aplicar lo mismo que nosotros ya vimos cuando vimos la parte monofásica. ¿Mm? Bien. Esto queda, la modulación de los inversores trifásicos quedaría de esta manera. Modulada unipolar. ¿Eh? Esta es la fase, tensión de fase, y esta es la tensión de línea a línea. Lo mismo que está, la misma forma, nada más que está modulada por dentro. ¿Eh? Bien. Bueno, ahora la última parte que nos tocaría nosotros es, ya vamos a ver cómo, acá en esta parte, veamos antes de que empecemos con este último, simplemente esto es para contarle un poco de información respecto a otro tipo de inversores. Pero vamos a ver ahora, a ver en la forma de onda, yo tengo acá la simulación para aclarar a ver cómo sale en este caso. Vamos a ver. Una disculpa, ingeniero. Acá, acá se va coordinando el disparo cada 60, ¿verdad? Como al comienzo. O cada 120. Claro, porque cada uno va a conducir un tramo de, en este caso, fíjense en que cuando nosotros hemos visto en la parte de lo que era acá, acá va conduciendo cada uno, fíjate, va conduciendo T1, T5, T6 en ese tramo, después conduce, sigue conduciendo T1 y acá sigue conduciendo T1. Por eso la conducción es 180 grados de cada uno de los... Pero se van desfasando entre 30 cada uno. Claro, claro, no, esto, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, que cada uno de estos, T1, T3 y T5, están cada uno a 120 grados, y esto es complementario, los de abajo, porque es trifásico. Perfecto. ¿Mm? Fíjate, esto, cada tramito 60 grados, tenemos T1, T3 viene a los 120 y T5 viene a los 120 de T3. ¿Mm? Y T1 es complementario de Ah, cada una de las T4, divisiones 60, claro. 60 grados, claro, porque es Bien. conducción 180. T1 es complementario de T4, T2 es complementario de T5 y T3 complementario de T6. Bien. ¿Ves? Se construye de esa manera. Bien, veamos acá la tensión B sub 3, por ejemplo, que nos está dando. Veamos en tramo más chico, por ejemplo, 0,3.
o 0,4. Y acá vamos a ver la tensión B sub 3 menos B sub 4, que sería la tensión de línea. ¿Ven? B sub 3 menos B sub 4, la tensión B sub a B, o sea, RS. ¿Ven? Me están saliendo bien. Y vamos a ver la corriente también. Y RL1 en la fase A. Y podemos ver también la corriente por el IGBT1. El IGBT1 vendría a ser que está acá. Ingeniero, acá cuando lo simula en el controlador del relojito, ¿cuánto está poniendo de time step? A ver, ¿Cuántos puntos toma? Porque creo que eso es lo que hace que aquí estoy tomando 0,5. total y tiene una exponencial a menos 0,05 esta. Porque yo estoy modificando eso, el time step, para que me salga más cuadrada la salida y cuando lo hago más chico. Fíjate que acá pone fix step, a ver qué pasa. A ver. Ah, no, por la versión que yo tengo no me da esa opción de fin steps. Pero haciéndolo más chico al time step me sale cuadrada. ¿Ya te sale? Me sale mucho más cuadrada. Por eso le Bien, preguntaba lo del time step. claro. Yo esta versión no la tengo una más vieja de la del PSIM. Ujú. Bien. Bueno, entonces acá nosotros tenemos ya las distintas formas de onda. Y RL1, en este caso, fíjense que acá, cuando ustedes van y esa es una cuestión que hay que tener en cuenta, que ninguno me ha dicho, pero fíjense, la corriente RL1, supuestamente la corriente de la carga de la línea, de la fase esa A, tiene que corresponder con la de IGBT1, o sea, la corriente por acá tiene que ser la que viene por acá, pero fíjense que no está en la misma, tenía que ser la misma y sin embargo está desfasada. ¿Se dan cuenta? Porque esta primera parte debería corresponder con esta primera parte, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, sí se puede ver que están desfasadas. Bueno, ¿sabe por qué? Yo le hago porque tomen en cuenta, porque a mí me ha sucedido. Cuando uno va a seleccionar acá, yo selecciono un resistor inductor de 3 fases. La que tiene el puntito es la que corresponde a la fase R o fase A. Porque cuando muestra, acá en este caso, me está mostrando la A, B y C, por ejemplo. Entonces, yo a esta tenía que haberle conectado. En este caso estoy mostrando esta. Hay que ver cuál es la que corresponde, porque acá vos podés poner las tres, ¿ves? A, B y C. Generalmente, a mí me ha pasado que la que me ha mostrado, que yo mostraba, la del puntito era esta es la que tenía que haber ido por acá.
Simplemente eso para que lo tengan en cuenta nada más. Porque acá se puede ver, seguramente, si yo selecciono otra, a ver, saco esta, creo que hay otra acá, la IRL1C, a ver si es esa. ¿Ve? Es esa. ¿Se ve? Ahora sí corresponde. ¿Ve? ¿Se entiende lo que he dicho yo, no es cierto? Hay que tener en cuenta eso porque muchas veces uno selecciona una y la que corresponde era esta. Este es A, B y C. Entonces, generalmente la que tiene puntito es la que va a la fase A. Yo lo he puesto de otra manera, pero es lo mismo. ¿Mm? ¿Ve? La que tiene puntito ese se nota, ¿no es cierto? Ese puntito. Pero ustedes a la hora de simular tienen que tener en cuenta. En este caso yo le he puesto, después me he dado cuenta y por eso es la que corresponde es este. Ve que el primer tramo tiene que corresponder con la transitor 1. Porque estamos dibujando eso, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, ahora si no, uno va a ver lo que corresponde. Acá estamos viendo ya, por ejemplo, bueno, acá tenemos lo que vendría a ser las correspondiente a la 60 Hz. Fíjense que aquí están los armónicos, ya aquí aparecen mejor los armónicos. Fíjense que el siguiente, aquí estamos hablando de 300, que es el quinto. Esta es la tensión de fase, la tensión de línea y línea. Esta es la corriente. Fíjense que en el transitor es distinta al armónico. Ve que tienen otros armónicos porque tienen otra expresión distinta. Está cortada. Tiene más armónico la corriente por el transitor que por la carga. ¿Ve? El espectro armónico. ¿Mm? Entonces acá yo puedo ir, por ejemplo, bueno, acá me puede mostrar cuánto vale el pico. ¿Mm? Yo vuelvo acá. Esta es la de fase. Acá yo, a ver, ve, me da como me da en la... Si yo acá veo la IRL, también, ve, me está dando los valores de la serie Fourier, de la fundamental. ¿Ve? Esta es la tensión de línea a línea, esta es la tensión de fase. ¿Veis? ¿Se acuerdan que era 14? Bueno, puedo ponerla más hasta 1000 para verla. ¿Mm? Bueno, aquí tengo quinto, séptimo, onceavo, treceavo y así. Bien, se nota, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bien.
Bueno, eso con respecto al tema de la simulación. Ya de todas maneras, ya en la consulta del viernes, alguna duda que quede lo vamos a dilucidar ahí. Ahora, para terminar, lo que le quería mostrar era simplemente otro tipo de inversor que se suele usar muchas veces, porque hay una cuestión importante que, por ejemplo, estamos hablando de la potencia que nosotros estamos sacando acá, con este ejemplo, hemos estado hablando de 1473 vatios, ¿no es cierto? Estamos hablando de casi un kilovatio y medio, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, pero ¿cuánto tenemos de la tensión de continua? 220. ¿Qué pasa si yo tengo un inversor y yo tengo una fuente? Digo, bueno, quiero convertir, quiero tener a la salida esa potencia, pero la tensión de continuo que tengo yo, tengo por ejemplo 24 voltios. ¿Cuánto es la corriente? Supongamos que hagamos números redondos, sean 22 voltios, para sacar el mismo ejemplo acá. 61 amperes aproximadamente, 10 veces más. Sí. Entonces, se están dando cuenta la exigencia que tenemos con respecto a lo que exigimos en cuanto a la corriente que va a tener que entregar esa fuente de continuo. Por lo tanto, por cada transitor irá a circular más o menos 20 amperes. Estamos hablando de un kilovatio y medio. Que, bueno, capaz que para una vivienda doméstica, capaz que pueda andar para la parte de iluminación y alguna otra cosita, qué sé yo, un televisor. Habría que hacer el estudio de consumo, pero estamos hablando de lo básico. Mire la corriente, si nosotros tenemos tensiones bajas de 24 voltios, se imaginan cómo, qué es lo que nosotros decimos. Bueno, tenemos una serie de baterías, de acumuladores de ácido plomo de 12 voltios, lo pongamos para que sean de 24 voltios, una cantidad, pero tenemos que tener la corriente que maneje esa cantidad de amperios. ¿Se entiende, no es cierto? Ahí empezamos a ver el tema con el tema de la potencia. Y si es de 12 voltios, peor todavía. ¿Se entiende el problema? Sí, sí se entiende, ingeniero. Bien, entonces esa es la hora que muchas veces ocurre que uno dice, bueno, yo con un conversor de continuo a continuo puedo aumentar la tensión de continuo para que sea un valor más chico, podamos manejar una corriente, pero hay que sacarle corriente determinada para que estos inversores, como he visto, de continuo a continuo, generalmente no son de mucha corriente. Entonces, ante esa circunstancia, también hay otra manera que se puede trabajar, que se utiliza mucho, que es lo que yo les voy a exponer ahora, que son los inversores multinivel. Un inversor multinivel, esto ya va aparte, ¿no?, de lo que es el práctico. Nosotros hasta acá hemos terminado lo que es el práctico 8. Esto es simplemente una información aparte, que no va a entrar en lo que es el parcial. El inversor multinivel va a generar una tensión alterna a partir de diferentes niveles de tensión de continuo. Acá tenemos lo que es básico. Este es un inversor de 2 niveles. Estos inversores se pueden conectar entre sí en serie, si se tienen varias fuentes de tensión continua,
de diferentes niveles de tensión o en paralelo mediante transformadores, si se tiene una única fuente de tensión continua. Ya vamos a ver un poquito eso. Un único inversor multinivel se caracteriza por la cantidad de niveles de tensión alterna que produce en su borne de salida. Por ejemplo, este es un inversor de 2 niveles. Tenemos así, con esta llave va a la fuente y con la otra va más. Entonces nosotros estamos consiguiendo esta tensión en la carga. A fuente a más, a fuente a más. De acuerdo a la computación, a la frecuencia que nosotros ya vemos. Si yo modifico y después lo hago con 2 tensiones de 4 voltios, y acá tengo 2 llaves, por ejemplo, entonces, si S1 es 0 y S1 es 1, 0 se refiere que está abierto y S1 está cerrado, voy a tener la tensión BCC. Si yo cierro esto, voy a tener esta tensión acá. Y después, si yo cierro esta llave y abro la otra, voy a tener la tensión menos BCC. Y voy a conseguir de esta manera ya más y menos BCC. Entonces, estas son las diferentes estrategias de modulación que hay para estos inversores multinivel. Una que es la frecuencia fundamental, otro que es PWM senoidal, que ya hemos visto nosotros con los inversores de onda cuadrada. Y dentro de esta senoidal hay 2 tipos que son las que están puestas ahí de esta manera. Después hay otro que es PWM programado, PWM vectorial. Bueno, estas son diferentes estrategias de modulación. Este es un inversor multietapa con puentes H. Acá tenemos un puente H y tenemos diferentes inversores en cascada. Entonces, el M, que le llamamos a los niveles de tensión, y N es el número de fuentes de tensión de continua que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si yo tengo 2 fuentes de continua, voy a conseguir 2 por 2, 4 más 1, 5 niveles de tensión. Ya lo vamos a ver a esto. Este es el inversor de 3 niveles. Este inversor, el puente H común que nosotros vimos, ¿y qué teníamos? Teníamos 3 niveles, que era BCC, 0 y menos BCC. BCC era si estaba de esta manera los dos, S1 y S4, y acuérdense que 0 valía cuando era S3 y S4 0, digamos, cerrados los dos, o estos dos cerrados. Ahí podemos conseguir 3 niveles de tensión con un puente H común, como el que veíamos nosotros. Si yo adiciono a ese puente H otro puente H más, con la misma tensión, voy a tener un inversor en cascada simétrico de 2 etapas. Este inversor puede generar 5 niveles de tensión. 2 en el semiciclo positivo, 2 en el negativo y el valor de 0 voltios. El otro era 3, estos son 5, con la misma tensión de fuente, pero son 2 puentes H en cascada. Si yo hago que esta tensión sea la mitad de esta, voy a poder conseguir 7 niveles. Ya es un inversor asimétrico. Asimétrico porque tiene distinta valor de la fuente de alimentación. Entonces, la otra alternativa que tengo en vez de tener distintas fuentes es tener 2 puentes H con la misma fuente, pero transformadores con distintas, en este caso, con la misma relación de transformación, o puedo tener con distintas relaciones de transformación. En vez de tener distintas fuentes, tengo diferentes transformadores. Acá tenemos el mismo, pero puedo tener distintas relaciones de transformación para que tengamos una sola fuente de excitación. Acá en este ejemplo, estamos viendo que tenemos 5 niveles. BCC, 2 BCC, 0, menos BCC y menos 2 BCC. 5 niveles. Ingeniero, una pregunta. Sí. Cuando dice distintas relaciones de transformación en los transformadores, ¿se refiere que sea la mitad del otro o que sea distinta en cualquier sentido, cualquier valor?
No, tienen que ser relaciones enteras. Pero es indistinto si es un tercio, un quinto. Claro, exactamente. Ya Ya. vamos a ver eso en un ejemplo. Pero yo le quiero significar que para no estar teniendo distintas tensiones, se lo puede hacer mediante transformador. Fíjense en que esto con la misma relación de transformación estoy obteniendo 5 niveles a la salida. Esta es la fundamental, la que figura la senoidal ahí. ¿Mm? Y esta es la composición de cada uno. Sumada a esas dos, me va a dar esto, porque están en serie. ¿Ve? La salida está en serie, las dos. Bueno, los puentes H utilizados pueden producir 3 niveles de tensión. Cada etapa se tiene de acuerdo a la siguiente tabla. Número de niveles. Con un puente H tenemos 3 niveles. Con 2 puentes H podemos conseguir 9 niveles si tenemos distintas fuentes de tensión o distintas relaciones de transformación. Con 3 etapas podemos conseguir 27 y con 4 etapas podemos conseguir 81 niveles. Este es un proyecto que se ha hecho en el Laboratorio de Electrónica de Potencia en su momento. Se hizo esto y se han utilizado 3 etapas, o sea, 3 puentes H, por lo que vamos a conseguir una cantidad de 27 niveles. Como está acá. 27 niveles de tensión. 13 positivo, 13 negativo y 1 para el nivel de 0. Este sería 3 puente H alimentado con la misma fuente de excitación. Tenemos una relación de transformación 9-1, 3-1 y 1-1. Y la carga conectada en serie. Por lo tanto, la salida es esta escalerita que ustedes ven acá. Fíjense en cómo se aproxima a una senoidal. Cuando más niveles tengamos, lógicamente vamos a tener lo más posible, lo más cerca a la senoidal. Aquí está una comparación de los niveles. Esto es con 5 niveles y acá 25 niveles. Acá tenemos un THD de 19% y acá con 25 niveles tenemos 4,25% la distorsión armónica. Cuando más niveles tengamos, lógicamente, vamos a tener menor distorsión. Bien, ¿cómo hemos hecho esto? Acá hay 3 etapas. Yo les he mostrado acá, 3 etapas se refiere a esta etapa. Son 3 puentes H con 3 transformadores. Hay una parte que es principal, que va a trabajar con la mayor potencia y las otras van a trabajar con menor potencia. Esta etapa, auxiliar 2, solo aporta un 5% de la potencia total que puede entregar el inversor. Esto es por el porcentaje de tensión que representa el secundario con respecto a la tensión total. El valor de tensión del secundario del transformador de la etapa auxiliar 2 está dado según la expresión siguiente. B máxima, que es la que queremos conseguir, dividida en esta expresión M1 menos 1 sobre 2, donde nosotros la B máxima hemos definido 312 voltios, que es la tensión de pico que nosotros tenemos en la alimentación domiciliaria. Hemos definido que era 27 niveles y de ahí sacamos cuánto es la tensión que nosotros necesitamos en el secundario, 24 voltios. Después hay otra etapa auxiliar 1 que aporta un 15% de la etapa, de la potencia, y por lo tanto la tensión correspondiente a esa va a ser 72 voltios. Y la etapa principal, que es el que absorbe el 80% de la potencia que tiene el inversor. Esta etapa va a tener de 216 voltios.
Si sumamos cada una de las etapas, 216 más 72 más 24 va a tener la tensión de pico 312, hemos puesto en onda senoidal, de 220 voltios eficaz. Estas serían las formas de onda de la etapa auxiliar, auxiliar 1 y la principal. Fíjense en las distintas frecuencias que están trabajando cada uno. Esta es más frecuencia, esta menor, y esta es la etapa principal que absorbe la mayor cantidad de potencia. Este es un retardo que está puesto para que evitar lo que se llama, ¿se acuerda que decíamos los tiempos muertos? Para evitar que haya un cortocircuito en la fuente. Se hizo ese retardo. Este es el esquema en PSIM de lo que sería los 3 puentes H, con las distintas relaciones de transformación. Y esta la carga. La simulación de esto, este es el patrón de conmutación. Esto, ¿cómo conmutan? ¿Cómo conmutan estos transitores? Hay un patrón de conmutación. Está el patrón de conmutación, ¿cómo va? Con los distintos tipos. Son 4 transitores por cada etapa, sean 12 transitores. Aquí están cómo tienen que conmutar cada uno, y estos son los niveles de tensión que van a tener. Acá está el de nivel 0 y acá están los niveles de tensión negativo. Esto que estamos viendo acá es el patrón de conmutación. Esto lo hace un microprocesador. Esta es la forma que tienen que llavear. Esto se lo hace únicamente con el micro. Y nosotros en la simulación PSIM vemos acá cuánto vale la forma de onda de la parte principal, la parte auxiliar 1 y la parte auxiliar 2 a las distintas frecuencias. Y si nosotros sumamos esas tensiones, que es lo que está puesto acá, auxiliar 2, auxiliar 1 más auxiliar 2, y la total. Fíjense en cómo es la forma de onda. ¿Ven? Ya estamos consiguiendo casi una senoidal. Este es el armónico y el THD que nosotros calculamos en PSIM de un 3,88, casi un 4%. Este es el bloque prototipo. Tenemos un circuito de control, un circuito de potencia, tenemos la carga y tenemos la entrada. Aquí tenemos la tensión del primario, 48 voltios que teníamos necesario, y la tensión del secundario que hemos calculado ya 24, 72 y 216. Y esta es la relación de transformación correspondiente. Este es el prototipo. Está en el laboratorio. Estos son los 3 transformadores que yo le estaba diciendo recién. Acá, esto, que van a ir a la carga, están conectados en serie. Acá este es el microprocesador, este es un PIC, que se lo hizo en su momento. Esta etapa que ustedes ven acá es una etapa optoaislada entre las señales que trae el microprocesador y la optoaislación que necesita. Y acá, esta plaquetita que ustedes ven acá, son los drivers. Estos integraditos que ustedes ven acá son lo que hemos estado viendo la otra vez, los 21, no me acuerdo si son 10, 11, que son los que hacen la excitación a los transitores MOSFET que hicimos acá de potencia. Acá hay, cada una de estas son un puente H, 4 MOSFET, acá, acá y acá. Estos son los disipadores. Son exagerados, pero era lo que teníamos en ese momento. Esta es otra vista. Aquí se pueden ver los MOSFET, ¿ve? En los disipadores. Y estas que están acá son
los drivers de los MOSFET, que son conseguidos por los integraditos que nosotros vimos que tienen la parte de el bootstrap, que vimos en clase pasada. Estos son todos los optoaisladores y este es el PIC que maneja el patrón de conmutación. Bueno, ¿qué hemos logrado con esto? ¿Qué hemos conseguido? Ustedes, como pueden ver, estamos hablando de que estamos partiendo de 48 voltios de alimentación para obtener a la salida los 220 voltios eficaces. Pero, ¿qué logramos con esto? Una de las alternativas, al sumar los diferentes tipos de tensiones, estamos logrando de que la conmutación que hay en cada uno de estos tipos, el principal lleva el 80%, conmuta a baja frecuencia. Este conmuta un poco más alta, pero nada que ver, fíjate en nosotros el THD que conseguimos. Si nosotros hubiéramos tenido que hacer con PWM, no estamos trabajando con tensiones de frecuencia que ustedes hemos visto, 4 kHz, en fin, o 1 kHz. Acá lo estamos haciendo con más baja frecuencia y esto muchas veces tratamos de conseguir con este tipo de inversor, que es otra estrategia distinta de multinivel, poder conseguir más fácilmente tensiones para llegar a los 220 voltios eficaces que nosotros necesitamos. Simplemente esto es informativo. ¿Se entiende más o menos esto que hemos estado hablando? Ingeniero, y esto, o sea, comparado con lo que es la modulación PWM con la senoidal, que en esto la consecuencia sería que estamos utilizando más dispositivos, más puentes, Sí. o en esto también se puede aplicar una modulación senoidal. En estos tipos, lo que logramos al tener esto, fundamentalmente de que la frecuencia de conmutación que nosotros tenemos es baja respecto a un PWM. El PWM, ustedes hemos visto de que nosotros logramos tirarla a la frecuencia de los armónicos a la frecuencia de la triangular, pero eso conllevaba un problema en los tiempos de conmutación, depende del dispositivo. Si nosotros trabajamos con frecuencia más baja de conmutación y conseguimos un buen THD, no nos estamos independizando de lo que son los tiempos de conmutación de los dispositivos, que muchas veces uno no puede tirar a la frecuencia lo más alta que puede, es una relación de compromiso. ¿Se entiende? Con esto estamos consiguiendo frecuencia más baja de conmutación y a su vez no exigimos tanto lo que es la parte de aquí nosotros necesitamos una tensión de alimentación de 48 voltios. Entonces, el tema es que muchas veces, para poder conseguir determinada corriente, que es lo que nosotros estábamos viendo recién, con este tema es más fácil conseguir suma de tensiones distintas para poder lograr un nivel de tensión determinado que hacerlo de una sola vez. Son estrategias distintas. No sé si más o menos, fundamentalmente aquí está la parte de que acá estamos con baja frecuencia, estamos conmutando. Con respecto a PWM ya nos vamos a frecuencia ya de la triangular. Depende de la relación que nosotros tengamos de la índice de modulación de frecuencia. Acuérdense que la modulación de frecuencia, para que sea modulado, tiene que tener mayor que 21, la relación. No sé si más o menos esto es simplemente a título informativo, que hay otra estrategia distinta para estos inversores. Cada uno verá en su caso, acá nosotros necesitamos 3 puentes H para conseguir los 27 niveles. Ingeniero, en este caso usted está alimentando con 48 voltios, dijo, ¿verdad? Sí. ¿Y con qué corriente más o menos? Porque ahí se ve, o sea, pregunto por el tamaño del disipador, que se ve bastante considerable
Claro, Entonces, en este caso particular de este proyecto, estos están sobredimensionados, era lo que había en ese momento, pero la potencia que estaban sacando a la salida con esto, se diseñaron que sean 500 vatios. ¿Mm? Esa es la potencia, la carga que nosotros estábamos pretendiendo obtener. 500 vatios en este momento con esa. La cuestión era tener una señal senoidal del valor de la que se consigue de la red doméstica. Pero con 500 vatios era lo que se ha hecho. Este informe lo han hecho, creo que estos chicos han sido Ahumada, creo que ha sido el que hicieron esto. Bueno, aquí había algunos errores que después lo hemos tratado de solucionar porque no estaba bien programado este PIC. Esto es con un PIC, pero ahora se puede hacer con otros microprocesadores. Pero yo les quería contar un poco cosas que se hicieron en el laboratorio. ¿Mm? La otra que también les voy a mostrar acá, que también se hizo para el laboratorio, ya más reciente, es un inversor trifásico que lo hizo Albornoz, donde acá sí teníamos con lo que normalmente nosotros hemos visto, que es el inversor trifásico, que hemos estado viendo para onda cuadrada. Nada más que este está modulado y fíjense en que este es el inversor trifásico, 3 ramas. Pero acá, esto que ven acá, este integrado que están viendo acá, este integrado especial, ¿se acuerdan que nosotros hemos visto estos integrados bootstrap que son para alimentar medio puente arriba y abajo? Bueno, acá tenemos que tener, para alimentar necesitamos 3 integraditos de lo que hemos visto antes, de la serie 2110, 2111. ¿Mm? En este caso, este es un solo integrado, que es el 2130, pero puede alimentar todos los 6 transitores. Este es el 2130. Esto se ha hecho con este es el 2130, es de este tipo. Tener salida para alta, para el transistor de arriba 1, salida alta 2, salida alta 3. Y esta es la salida baja 1, baja 2 y la baja 3. Eso le quería comentar, que hay un integradito que viene para hacer la excitación de este puente inversor. ¿Mm? Estas son las recomendaciones, cómo se lo alimenta. Esto es nota de aplicación. Ya le voy a mostrar el módulo que hemos utilizado en este caso para IGBT. Utilizaron este tipo de IGBT, que son de esta manera, son tres de estos que son de una rama, digamos, que tiene dos IGBT que ya vienen con su diodo en paralelo. Y hay algunos que vienen con diodo, otros no. Bueno, estos son los resultados que han hecho con unipolar, la forma de salida que tienen. Y han utilizado un filtro RC en este caso, se utiliza un RC, pero esto conseguían a la tensión de salida. Después de esto, filtrando esta señal, obtenían esta señal. Este es el microcontrolador que se ha utilizado y una pantallita LCD con unos potenciómetros para poder conseguir lo que la parte de conmutación. Bien, este es un proyecto que hicieron para manejar un motor, un inversor trifásico, proyecto de graduación de un chico de electrónica.
Pero les quería comentar que vienen integraditos driver para monofásico, para una sola rama, o viene este que es para las 3 ramas. Nosotros tenemos disponible esto, este integradito. Bien. Bueno, no sé si esto un poco les quería comentar, que hay mucha tela para cortar en este tema de lo que son los inversores. Nosotros hemos estado trabajando en conjunto con otras cátedras, con la cátedra de procesamiento de señales, para hacer este tipo de proyectos. Este ha hecho así un proyecto también, que está hecho para, se haya manejado un motor. Y después hay otras estrategias que nosotros vamos a ir viendo un poco para terminar de todo este tema que nosotros hemos estado viendo de la parte de electrónica de potencia. Nosotros en el segundo cuatrimestre tenemos una materia que se llama electrónica industrial. En esa materia nosotros vemos las aplicaciones de lo que es la electrónica de potencia. Concretamente, vemos la parte de lo que son la programación de PLC, lo que son la programación de SCADA, y vemos variadores de velocidad y arrancador suave, que un poco de eso compartimos también el dictado con otra materia que es accionamiento. No sé si ustedes para el segundo cuatrimestre tienen planeado alguna electiva, pero ya en la clase que vamos a dar, que ya le vamos a informar cuándo va a ser, tal vez lo hagamos, en principio podría ser para, tenemos el viernes 9 de julio, por ahí, este es simplemente la última que nos queda, que es solamente información, es mostrarle todo esto que lo hemos estado viendo, cómo está hecho e implementado en la parte práctica de lo que es el arrancador suave y el convertidor de frecuencia. Es simplemente eso. Es informativa para que ustedes más o menos tengan cuál es la aplicación industrial. Así que ya la vamos a programar y le vamos a preguntar, tal vez sea el lunes siguiente, si no tienen inconveniente, no me acuerdo si es 12 de julio, una cosa así. Simplemente queda para eso. Bien, ingeniero. Bien, ¿ustedes tienen la idea que en el segundo cuatrimestre si van a cursar alguna materia o no de las electivas? Yo por el momento no, ingeniero. Ahí vi, debido a la electrónica industrial, los requisitos que pedía, todavía no estoy en condiciones de cursar yo por lo menos. ¿Cuáles las condiciones que le pedía para ustedes de control? No, si no me equivoco, creo que esa pedía, ya le digo bien, pero creo que eran hasta máquinas eléctricas y no sé si uno o dos aprobadas, que es materia que cursamos este cuatrimestre, o sea, es de este módulo. Uh-huh. Ya le digo bien. De todas maneras, te comento, para cursar es recomendable, pero no te impediría de cursar. Ah, no, disculpe, me confundí con accionamientos eléctricos. Claro. Me confundí con accionamientos. De todas maneras, eso es flexible, ¿no? Te comento. No es algo tan, o sea, una cosa que vos la podés cursar, después solucionar el tema, para el tema de rendir con las materias, pero podés avanzar con la cursada, no habría inconveniente en ese sentido, más en esta época, ¿no? Normalmente, yo no sé si les interesa a ustedes este tema de lo que es la parte de automatización. ¿Y ambas cátedras, de ambas cátedras se encargan el ingeniero Aglano y usted, de accionamientos y de electrónica industrial? No, el allanamiento está a cargo del ingeniero Ponce, Augusto Ponce. Pero Perfecto. trabajamos en conjunto nosotros con ellos.
porque nosotros antes veíamos en electrónica industrial todo lo que correspondía a lo que es variador de velocidad y lo que son los arrancadores suaves, pero hay mucha temática para abarcar un cuatrimestre. No se podía ver bien. Entonces, cuando se ha dado de vuelta el alta accionamiento eléctrico, esa parte le hemos dado para que lo haga el ingeniero Ponce y nosotros basarnos en lo que es la parte de la programación de PLC, lo que es el SCADA, lo que ven los sensores y actuadores, que nosotros tenemos sensores analógicos y digitales para poder tener trabajar para las diferentes aplicaciones. Tenemos 3 módulos de trabajo, que es uno para un horno, una maqueta de un horno, una maqueta de un controlador nivel y después de un variador de frecuencia con un motor. Y después también hicimos práctico en la parte de máquinas. También desarrollamos ahí la parte con la máquina esa que está en máquina que tienen para poder ver creo que se llama dinamo péndulo. La ubican a la que está ahí en máquina eléctrica, ¿no es cierto? No recuerdo yo, la No, verdad. yo tampoco. Bueno, tal vez ahora no, pero estamos trabajando con eso. Bueno, yo les recomiendo desde mi punto de vista fuertemente las 2 materias estas, porque además ustedes en la parte de eléctrica van a tener que trabajar mucho con el tema de lo que son la parte de las aplicaciones. En este caso, concretamente, las automatizaciones para diferentes aplicaciones, para un caso que para ver motor, que es algo que le compete totalmente a ustedes, la programación del PLC, y es algo que va básicamente para la parte de lo que se está aplicando en la industria hoy día. Casi todas las industrias están aplicando, cuando uno va a los distintos tipos de industrias, porque nosotros, los alumnos que nosotros tenemos, muchos están haciendo pasantía en citrículo, en ingenio, entonces están continuamente aplicando todo lo que respecta a los conocimientos básicos que le piden de PLC. Así que bueno, ya un poquito se puede trabajar con eso y para el segundo cuatrimestre normalmente es electrónica industrial y accionamiento, lo que yo recomiendo porque son asignaturas que van de la mano. Incluso a veces se hacen proyectos conjuntos para probar las dos. Así que yo voy a hablar de nuevo. En su momento había hablado con el director de carrera que había en su momento, que era Carlos Rossi. Ahora está el ingeniero Ricardo Díaz. En electrónica, por ejemplo, nosotros tenemos una mención. Aparte del título, tenemos una mención que está en la parte de automatización. Entonces uno cursa una determinada cantidad de materia y obtiene la mención esa. A mí los chicos de eléctrica me habían hablado que querían que hagan lo mismo para eléctrica. De tal manera que ustedes puedan tener una especie de especialización en ese tema. ¿Entiende? Sí, Esa especialización ingeniero sería cursando accionamientos y electrónica de potencia, perdón, electrónica industrial. Sí, está una serie de materias, entre ellas electrónica de potencia, que ya la tendrían hecha ustedes, electrónica industrial, accionamiento, y no me acuerdo si hay otra materia más, pero habría que verla para la parte de eléctrica. Pero igual uno le puede, ustedes la hacen como optativa,
y de alguna manera eso puede tener un impacto para la parte de lo que es el trabajo, la fuente laboral de ustedes, ¿no? Porque todas estas situaciones, muchos chicos han venido a cursarla porque cuando iban a la entrevista laboral le pedían conocimiento de PLC. Sí, ingeniero, lo que pasa, por lo menos en mi situación, que como electrónica corresponde a lo que es cuarto, todavía a mí por lo menos me quedan muchas materias de cuarto, así que todavía no estoy viendo Claro, bueno, optativas. Para el claro, segundo bueno, cuatrimestre, a eso me refiero. Si ya claro, estuviera en materia, si por ejemplo esta materia estuviera ubicada ya en quinto, que ya está uno casi al final, ya estaría preocupándome más por las optativas, por el orden, digo, de la materia. claro. Sí, 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 por supuesto, cada uno de acuerdo a lo que tenga, lo recomendable es sacarse las materias lo más que se puedan para poder, esta parte, la última parte que les quedaría y la parte que además es necesario para desde el punto de vista de que ahora te piden, por ejemplo, cuando uno va a las entrevistas de trabajo, bueno, ¿qué es lo que sabe hacer usted concretamente? Entonces, con esta materia, con accionamiento, podemos configurar, por ejemplo, un arrancador suave, cómo configurar un variador de velocidad, los distintos tipos de modo que tienen, porque hacemos práctica con eso en accionamiento, y con esto la programación de PLC. Así que eso, bueno, si no pueden este año, puede ser para el año que viene, pero está abierto para que ustedes ya, con esta parte básica que ustedes traen de que es electrónica de potencia, ya pueden afirmarse en los otros temas. Bueno, entonces quedamos para el viernes que viene, para que son todas las consultas con respecto al práctico 8, que a veces va a ser, ya está reservada el aula, va a ser la misma aula que nosotros rendimos, la 116 la otra vez, así que acuérdense de la declaración jurada correspondiente y bueno, nos vemos el viernes para evacuar las dudas del práctico 8 y va a ser similar a el evaluativo a lo que es el práctico 8. Así que no van a tener problemas. Bien, ingeniero, entonces el viernes estamos. Perfecto, Bueno, ingeniero. Nos vemos. nos vemos. Vamos,